Queridos hermanos y queridas hermanas, deténganse ahora mismo, no sigan avanzando, no ignoren este instante. El momento exacto en el que estas palabras llegaron a tus oídos no fue elegido por ti, fue señalado en el cielo mucho antes de que este día comenzara. Yo soy la voz que existía antes del tiempo, la voz que habló cuando aún no había forma ni materia, la voz que separó la luz de la oscuridad y trazó los caminos del universo. La misma voz que escribió tu nombre antes de que respiraras por primera vez. Y hoy, en este momento preciso, he decidido romper el silencio contigo. No llegaste aquí por casualidad, no fue un accidente, no fue curiosidad, no fue el algoritmo, fue una convocatoria celestial. Escucha con atención absoluta, porque lo que estás a punto de oír no volverá a repetirse de esta manera. Este mensaje no se abrirá dos veces. Esta puerta no permanecerá abierta indefinidamente. Este instante divide tu vida en un antes y un después. Detén tu respiración por un momento. Siente el latido de tu corazón. Ese latido es la prueba de que todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad, todavía hay esperanza, todavía hay una bendición esperando por ti. Pero necesito hablarte con verdad, sin adornos y sin suavizar las palabras. Si abandonas este mensaje, si decides irte antes del final, si permites que la duda, la impaciencia o el miedo te saquen de aquí, no será porque yo no quise bendecirte, será porque tú no decidiste permanecer. Hay bendiciones que solo se activan en la obediencia, hay milagros que solo se liberan en la perseverancia, hay destinos que solo se revelan a quienes resisten hasta el final. Este no es un mensaje común, no es motivación humana, no es sugestión, no es fantasía, es una advertencia con misericordia. Es una llamada con amor, es un decreto con autoridad. Hoy estoy colocando delante de ti dos caminos, y uno de ellos se cerrará cuando este mensaje termine. Un camino rompe definitivamente el ciclo de escasez que te ha perseguido por años. El otro te devuelve a las mismas deudas, a las mismas noches de angustia, a las mismas promesas que nunca se cumplieron. Necesito que comprendas esto con claridad absoluta. No es que no seas capaz, no es que no lo merezcas, no es que no exista provisión, es que hay momentos que exigen decisión, instantes que requieren determinación, puertas que solo se abren a quienes no se van cuando Dios está hablando. Yo vi tus noches en silencio. Vi cuando fingías estar bien, vi cuando sonreías por fuera y llorabas por dentro. Vi cuando el dinero no alcanzaba, vi cuando el orgullo te obligó a callar, vi cuando la vergüenza pesaba más que el hambre. Nada pasó desapercibido para mí, y precisamente por eso te detuve hoy, no para humillarte, no para recordarte el dolor, sino para cerrar una etapa que ya cumplió su propósito. Este momento es sagrado. Este mensaje es deliberado y tú no estás aquí por error. Si tu espíritu siente un estremecimiento ahora mismo, si algo dentro de ti se mueve, si una parte de ti reconoce estas palabras como verdad, entonces quédate, porque lo que viene no es información, es activación, no es un discurso, es alineación, no es una historia, es el inicio de un cambio irreversible. Permanece hasta el final, porque solo quienes permanecen son los que ven cómo lo imposible comienza a obedecer. Y lo que está a punto de obedecer es tu destino. Dios vio tu dolor. Hijo mío, hija mía, antes de que pronunciaras una sola palabra, antes de que tus labios se atrevieran a pedir ayuda, yo ya había visto todo. Nada de lo que viviste pasó desapercibido ante mis ojos, nada de lo que sufriste fue ignorado, nada de lo que callaste quedó oculto. Yo estuve contigo en las noches en las que el silencio pesaba más que el cansancio, cuando el mundo dormía y tú permanecías despierto, mirando el techo, preguntándote cómo llegaste hasta allí. Yo estuve contigo cuando el hambre apretaba el estómago y el orgullo te impedía pedir, cuando abrías la cartera sabiendo que no había nada y aún así revisabas una vez más como si un milagro pudiera aparecer entre tus dedos. Yo vi las lágrimas que no dejaste caer frente a nadie, las que se quedaron atrapadas en el pecho, las que tragaste para no parecer débil, las que se derramaron en la soledad de un baño, de una habitación oscura, de una madrugada interminable. Yo vi cuando fingías fortaleza, cuando sonreías frente a otros para ocultar el peso que llevabas dentro, cuando decías todo está bien mientras por dentro sentías que todo se estaba derrumbando.
Yo vi cuando el dinero no alcanzaba y tu mente se llenaba de preguntas que no tenían respuesta. ¿Cómo pagaré esto? ¿Qué haré mañana? ¿Hasta cuándo resistiré? Yo vi cuando tus hijos te miraban esperando una solución y tú no sabías qué decir. Vi cómo bajabas la mirada para que no notaran el miedo en tus ojos. Vi la impotencia que te desgarraba al no poder darles lo que necesitaban. Yo vi cuando tus padres confiaban en ti, creyendo que podrías ayudarlos, y tú cargabas la vergüenza de no poder hacerlo. Vi cómo te sentiste menos, vi cómo te juzgaste con dureza, vi cómo te llamaste fracasado, incapaz, insuficiente. Pero déjame decirte algo que nunca entendiste del todo. Tu dolor no fue en vano, tu silencio no fue ignorado, tu sufrimiento no fue desperdiciado. Cada noche difícil fue observada, cada humillación fue registrada, cada lágrima fue contada, no porque yo disfrutara tu dolor, sino porque estaba formando algo dentro de ti. Hay cosas que solo nacen en la escasez, hay profundidad que solo se adquiere cuando todo falta, hay compasión que solo se aprende cuando uno mismo ha sido herido. Y tú fuiste herido, pero no destruido, fuiste probado, pero no abandonado, fuiste quebrantado, pero no desechado. Muchos habrían renunciado, muchos se habrían endurecido, muchos habrían perdido la fe por completo, pero tú seguiste aquí, incluso cuando dudaste, incluso cuando te enojaste, incluso cuando te sentiste cansado de esperar. Seguiste respirando, seguiste avanzando, seguiste creyendo, aunque fuera con una fe pequeña y silenciosa. Y esa fe, aunque débil a tus propios ojos, nunca dejó de ser valiosa para mí. Por eso hoy te hablo, por eso hoy te detuve, por eso hoy decidí que este mensaje llegara hasta ti. No porque seas perfecto, no porque nunca hayas fallado, no porque siempre hayas confiado, sino porque a pesar de todo, tu corazón no se volvió completamente frío, tu espíritu no murió, tu esperanza no se apagó del todo. Yo vi cuando pensaste que nadie te veía, yo vi cuando creíste que a nadie le importabas, yo vi cuando sentiste que estabas solo contra el mundo. Nunca lo estuviste. Yo estuve ahí cuando te acostaste sin cenar. Yo estuve ahí cuando caminaste largas distancias porque no había dinero para transporte. Yo estuve ahí cuando aceptaste trabajos que no querías solo para sobrevivir. Yo estuve ahí cuando soportaste humillaciones que no merecías. Y ahora escucha esto con toda tu atención. El hecho de que hoy sigas aquí no es casualidad, es evidencia. Evidencia de que sobreviviste a lo que debía destruirte. Evidencia de que resististe lo que debía quebrarte. Evidencia de que hay algo en ti que no pudo ser apagado. Ese algo es la razón por la que ahora comienza el cambio. Porque no puedo derramar abundancia sobre un corazón vacío. No puedo entregar provisión eterna a quien no conoce el valor de lo que recibe. No puedo confiar grandes recursos a quien no ha aprendido a cuidar incluso lo poco. Y tú aprendiste a valorar, aprendiste a resistir. Aprendiste a mirar a otros con compasión, tu dolor te preparó, tu escasez te formó, tu silencio te fortaleció más de lo que imaginas. Por eso hoy no vengo a preguntarte si sufriste, eso ya lo sé. Hoy vengo a decirte que ese capítulo ha terminado. El tiempo en el que solo resistías ha llegado a su fin. La etapa en la que solo sobrevivías está cerrándose. Lo que viene ahora no es más de lo mismo, lo que viene es restitución, lo que viene es restauración, lo que viene es abundancia con propósito. Pero antes de avanzar, necesito que hagas algo sencillo y profundo al mismo tiempo. Si reconoces que yo vi tu dolor, si sabes en tu espíritu que no estuviste solo, si entiendes que tu sufrimiento no fue ignorado, entonces cuando este mensaje termine, declara con humildad y verdad: Dios me vio. No para convencer a otros, no para aparentar fe, sino para recordarte a ti mismo que nunca fuiste invisible. Y ahora prepárate, porque si crees que esta parte fue intensa, lo que viene a continuación comenzará a mover estructuras mucho más profundas. El cambio ya empezó, y no se detendrá. Hijo mío, hija mía, ahora que sabes que yo vi tu dolor, necesito que entiendas algo aún más profundo. No todo lo que viviste fue castigo, no todo lo que perdiste fue fracaso, no todo lo que faltó fue abandono. Gran parte de tu sufrimiento fue un ciclo que se heredó, no uno que tú creaste.
Hubo patrones que llegaron a tu vida antes de que pudieras elegir. Escasez que se repitió generación tras generación. Historias de esfuerzo sin recompensa. Personas buenas atrapadas en carencias interminables. Sueños que nunca se concretaron. Promesas que siempre quedaron a medias. Tú naciste dentro de ese sistema, pero no fuiste creado para permanecer en él. Desde pequeño observaste cómo el dinero siempre parecía irse más rápido de lo que llegaba. Viste cómo el trabajo duro no siempre traía descanso. Aprendiste a conformarte porque nadie te enseñó a esperar más. Normalizaste la falta porque era lo único que conocías. Y sin darte cuenta comenzaste a creer que esa era tu realidad definitiva. Creíste que así era la vida, que siempre costaba, que siempre dolía, que siempre faltaba algo, pero esa creencia no nació en ti. Fue sembrada por historias repetidas, por palabras escuchadas desde la infancia, por ejemplos que viste una y otra vez, por miedos que otros te transmitieron sin intención. Y poco a poco ese ciclo comenzó a gobernar tus decisiones. Elegiste desde el temor y no desde la posibilidad. Aceptaste menos de lo que merecías. Postergaste sueños porque parecían imposibles. Te acostumbraste a sobrevivir en lugar de vivir, no porque fueras débil, sino porque estabas atrapado en un ciclo que nadie te enseñó a romper. Pero hoy estoy aquí para decirte algo con absoluta claridad. Ese ciclo ya no tiene autoridad sobre ti. No importa cuánto tiempo haya durado, no importa cuántas veces se haya repetido, no importa cuántas generaciones lo hayan cargado. Hoy se rompe, no mañana, no cuando tengas más fuerzas, no cuando todo esté resuelto, hoy, porque hay ciclos que solo se rompen cuando la conciencia despierta, y la tuya está despertando ahora mismo. Escúchame con atención. El ciclo de escasez no se sostiene solo por falta de dinero, se sostiene por una forma de pensar, por una identidad equivocada, por una voz interna que repite no se puede, no alcanza, no es para mí, y esa voz no es mía. Yo nunca te llamé limitado, nunca te llamé insuficiente, nunca te diseñé para vivir contando monedas ni midiendo migajas. Esa voz fue aprendida. Y lo que se aprende, también se puede desaprender. Por eso hoy estoy desactivando esa programación dentro de ti. Estoy rompiendo acuerdos invisibles que hiciste sin darte cuenta. Estoy cancelando palabras que otros pronunciaron sobre tu futuro. Estoy cerrando ciclos que ya cumplieron su función. El tiempo de repetir terminó. El tiempo de heredar dolor terminó. El tiempo de cargar historias ajenas terminó. Tú no fuiste llamado a repetir la vida de tus padres. Fuiste llamado a transformarla. Tú no viniste a este mundo para demostrar que se puede resistir. Viniste para demostrar que se puede prosperar. Y entiendo que esto te incomode. Entiendo que una parte de ti sienta miedo. Entiendo que tu mente intente regresar a lo conocido. Eso es normal. Cuando un ciclo se rompe, la vieja estructura intenta defenderse. La escasez siempre lucha antes de irse. La carencia siempre intenta convencerte de que nada cambiará. Pero escúchame bien, no todo lo que sientes es verdad. No todo lo que piensas es real. No todo lo que temes va a ocurrir. Hay algo nuevo naciendo en ti. Y como todo nacimiento duele, incomoda y desordena. Pero no temas. Yo no rompo ciclos para dejarte vacío. Los rompo para llenarte. No cierro etapas para confundirte. Las cierro para liberarte. No quito lo viejo para castigarte. Lo quito para que lo nuevo tenga espacio. Y lo nuevo no puede convivir con lo viejo. No se puede vivir en abundancia con mentalidad de escasez. No se puede recibir provisión si sigues esperando pérdida. No se puede avanzar si sigues mirando atrás. Por eso hoy te pido algo que parece simple, pero es profundo. Reconoce que el ciclo terminó, no con rabia, no con resentimiento, sino con conciencia. Agradece lo que te enseñó, pero no regreses a él. Porque a partir de ahora, cada decisión que tomes ya no nacerá del miedo, sino de la posibilidad. Cada paso que des ya no estará condicionado por la falta, sino por la provisión. Cada pensamiento comenzará a alinearse con una nueva realidad. No todo cambiará de inmediato en lo externo, pero todo ya cambió en lo interno. Y cuando lo interno cambia, lo externo no tarda en obedecer. Este es el punto de quiebre. Este es el momento exacto donde la repetición se detiene.
Este es el instante donde dejas de heredar escasez y comienzas a construir abundancia, no porque lo declares por emoción, sino porque lo comprendes con verdad. Y ahora escucha esto porque es importante. El ciclo no se romperá solo una vez. Se romperá cada día que elijas no volver a pensar como antes. Se romperá cada vez que decidas creer un poco más. Se romperá cada vez que te niegues a aceptar menos de lo que mereces. Por eso, antes de continuar, necesito que hagas algo con intención, no para convencer a nadie, no para demostrar espiritualidad, sino para sellar esta ruptura dentro de ti. Cuando este mensaje termine, declara con claridad y respeto: mi ciclo de escasez terminó. No lo digas con miedo, dilo con certeza, porque lo que se declara con conciencia comienza a materializarse. Prepárate, porque ahora que el ciclo se rompió, lo que viene no es vacío, lo que viene es reemplazo, lo que viene es provisión, lo que viene es abundancia con propósito, y eso es lo que comenzaremos a revelar en la siguiente parte. Hijo mío, hija mía, ahora necesito que escuches con una atención distinta, no solo con la mente, sino con el centro más profundo de tu ser, porque has llegado a un punto que no todos alcanzan, un punto donde ya no basta con sentir, ya no basta con entender, ya no basta con reconocer el dolor ni romper ciclos. Este es el punto donde se decide el destino. Muchos han llegado hasta aquí antes que tú. Muchos escucharon palabras similares, muchos sintieron el estremecimiento inicial, muchos incluso lloraron, comprendieron y dijeron que creían, pero pocos permanecieron. Y no fue porque yo me retirara, no fue porque la bendición no estuviera disponible, no fue porque el cambio no fuera posible, fue porque justo en este punto la mente comenzó a resistirse y el corazón dudó. Este es el lugar donde la vieja naturaleza se defiende, donde la escasez intenta regresar con argumentos lógicos, donde la duda se disfraza de prudencia, donde el miedo se presenta como sensatez. Aquí es donde muchos se dicen a sí mismos: esto es demasiado, esto no puede ser para mí, mejor no ilusionarme, ya he creído antes y nada pasó. Y sin darse cuenta, retroceden, no se van con rabia, no se van gritando, se van lentamente, en silencio, convenciéndose de que quedarse era peligroso. Pero escucha esto con claridad absoluta: no es peligroso creer, es peligroso abandonar cuando el proceso ya comenzó, porque hay una diferencia profunda entre no saber y decidir ignorarlo. Cuando alguien no escucha, no es responsable. Pero cuando alguien escucha, comprende y aún así decide retirarse, esa decisión pesa. No como castigo, sino como consecuencia. Este es el momento donde necesito ser claro contigo, no para asustarte, sino para ser honesto. Hay decisiones que no se pueden tomar a medias, hay puertas que no se pueden cruzar con un pie dentro y otro fuera. Hay procesos que no admiten espectadores. O permaneces o regresas a lo conocido, y lo conocido, aunque duela, tiene algo que tranquiliza a la mente. Es predecible. La escasez es dura, pero es familiar. La carencia duele, pero ya sabes cómo sobrevivir en ella. La abundancia, en cambio, requiere fe. Exige soltar el control. Obliga a confiar. Y eso asusta. Por eso muchos retroceden justo aquí. No porque no deseen cambiar, sino porque no están dispuestos a dejar atrás la identidad que construyeron alrededor del dolor. Tú has vivido tanto tiempo resistiendo que una parte de ti cree que soltar la lucha es peligroso. Pero escúchame, no todo lo que te mantuvo vivo puede acompañarte a la siguiente etapa. La fuerza que usaste para sobrevivir no es la misma que necesitas para prosperar. Y este es el punto donde debes decidir si seguirás definiéndote por lo que superaste o por lo que estás a punto de recibir. Porque a partir de aquí no se trata solo de escuchar palabras, se trata de asumir una responsabilidad interna, responsabilidad de no volver a pensar como antes, responsabilidad de no sabotear lo nuevo por miedo, responsabilidad de no regresar a lo conocido solo porque es cómodo. Este es el instante donde muchos dicen: luego lo escucharé completo, más tarde lo retomo, ahora no es el momento. Y no saben que ese luego es exactamente donde se pierde la oportunidad. No porque yo cierre la puerta con violencia, sino porque la puerta solo permanece abierta mientras la decisión está viva.
Yo no persigo a quien se va, no obligo a nadie a quedarse, no retengo a quien no está listo, pero tampoco repito indefinidamente los momentos de quiebre. Hay instantes que pasan una sola vez porque están alineados con un proceso mayor que no se detiene. Y hoy, este instante es uno de ellos. No te hablo para que tengas miedo, te hablo para que tengas claridad. No te digo esto para presionarte, te lo digo para que no tomes decisiones inconscientes. Porque si decides permanecer, ya no podrás decir que no sabías, y si decides irte, también sabrás que fue una elección. Aquí no hay engaño, aquí no hay manipulación, aquí hay verdad. El cambio real comienza cuando aceptas que ya no puedes seguir igual. No puedes romper ciclos y luego regresar a ellos por costumbre. No puedes despertar y luego fingir que sigues dormido. Este es el punto donde se define si lo que escuchas será solo un mensaje más o el inicio de una transformación real. Y antes de continuar, necesito que hagas algo dentro de ti. No lo digas en voz alta si no quieres, no lo escribas si no lo sientes, pero respóndete con honestidad. ¿Estás dispuesto a permanecer, aunque tu mente no entienda todo todavía? ¿Estás dispuesto a no huir cuando la fe te pide un paso más? ¿Estás dispuesto a no retroceder solo porque lo nuevo te incomoda? Porque si tu respuesta es sí, entonces ya cruzaste un umbral que muchos no cruzan. Y si decides quedarte, debes saber algo. A partir de aquí ya no estás solo escuchando, estás participando. Y lo que viene después no es suave, no es cómodo, no es superficial. Lo que viene confronta, lo que viene revela, lo que viene exige una versión más despierta de ti. Pero también abre puertas que nunca se abren para quienes retroceden. Permanece porque lo que está a punto de revelarse solo se entrega a quienes no se van cuando el proceso se vuelve real. Y ahora que has llegado hasta aquí, prepárate, porque en la siguiente parte comenzaré a hablarte de la decisión que activa o bloquea todo lo que viene después. Y muchos, al escucharla, entienden por qué su vida nunca volvió a ser igual. Hijo mío, hija mía, ahora debo hablarte con una claridad que no admite confusión. No con dureza, pero sí con verdad. No para infundirte temor, sino para despertarte por completo. Hay advertencias que nacen del enojo, y hay advertencias que nacen del amor. La que escuchas ahora nace del amor más profundo que puedo darte, porque cuando una oportunidad se presenta desde lo alto, no llega para entretener, no llega para acompañar un rato, no llega para ser escuchada a medias, llega para ser recibida en totalidad. Este es uno de esos momentos en los que el alma queda expuesta, no frente a otros, sino frente a sí misma. Aquí ya no se trata de emociones, aquí se trata de decisiones, y necesito que comprendas algo que muy pocos entienden. No todas las puertas se cierran con ruido, muchas se cierran en silencio, no con castigo visible, sino con la simple retirada de la oportunidad. No porque yo retire mi amor, no porque deje de verte, sino porque respeto profundamente tu elección. Cuando alguien se va en este punto, no se va porque no fue llamado, se va porque no estuvo dispuesto a responder. Y esa diferencia es crucial. Escúchame con atención. Hay personas que pasan toda su vida esperando un cambio, orando por provisión, pidiendo una señal, rogando una respuesta. Y cuando esa respuesta llega, cuando la señal se manifiesta, cuando la puerta se abre, se van. No porque no quieran prosperar, sino porque el cambio exige algo que no estaban dispuestos a entregar. Exige permanencia, exige atención, exige rendición del control. Y aquí es donde debo advertirte con amor. No juegues con los momentos decisivos, no los tomes a la ligera, no los trates como uno más, porque hay momentos que definen décadas. Cuando te dije que existen años que pueden repetirse, no hablaba desde amenaza, hablaba desde observación. He visto vidas estancarse no por falta de talento, no por falta de oportunidades, sino por abandonar justo cuando la transformación comenzaba. No es que la persona fuera incapaz, es que no permaneció el tiempo suficiente. Y el costo de no permanecer no siempre se siente de inmediato. Al principio parece que nada pasó, la vida continúa, el día sigue, las rutinas regresan, pero poco a poco algo se enfría por dentro. Las mismas luchas reaparecen, las mismas carencias regresan, las mismas frustraciones se repiten,
Y entonces, con el paso del tiempo, la persona comienza a recordar. Recuerda aquel momento en el que algo dentro se movió. Recuerda aquella voz que parecía hablarle directamente. Recuerda aquella sensación de que algo grande estaba por ocurrir. Y el recuerdo duele, no porque haya sido castigada, sino porque supo que pudo haberse quedado. Eso es lo que pesa, eso es lo que marca, eso es lo que duele. No es la pobreza, no es la falta, es la conciencia de haber estado cerca y haberse retirado. Por eso hoy te advierto con amor, no te retires por miedo, no te vayas por impaciencia, no abandones por incomodidad, porque lo que incomoda ahora es lo que transforma después. La fe verdadera no huye cuando no entiende. Permanece, la fe madura no exige garantías inmediatas. Confía, y aquí es donde muchos tropiezan. Quieren ver antes de creer, quieren seguridad antes de avanzar, quieren pruebas antes de decidir, pero el orden no funciona así. Primero se permanece, luego se revela, después se manifiesta. Si intentas invertir ese orden, todo se detiene. No porque yo te cierre el camino, sino porque la fe no se activa sin decisión. Y ahora escucha esto con el corazón abierto. No te estoy diciendo que tengas una fe perfecta, no te estoy pidiendo que no dudes nunca, no te estoy exigiendo que entiendas todo, solo te pido que no te vayas, que no te retires justo cuando el proceso se vuelve real, que no retrocedas cuando el alma comienza a despertar, que no cambies de camino solo porque el antiguo te resulta familiar, porque a partir de aquí cada palabra que escuches tendrá peso, cada revelación que recibas tendrá consecuencia, cada decisión interna comenzará a ordenar lo externo. Este es el punto donde la vida deja de ser repetición y comienza a convertirse en dirección, pero solo si permaneces. Y ahora quiero que entiendas algo más profundo aún. No es que yo necesite que te quedes, eres tú quien necesita permanecer, no para probarme nada a mí, sino para probarte algo a ti. Necesitas descubrir que puedes sostener un proceso, que no huyes cuando algo te confronta, que no abandonas cuando lo nuevo te incomoda, porque la abundancia que viene requiere una versión de ti que no se rinde fácilmente. Y esta es la formación, no en carencia, no en dolor, sino en decisión consciente. Si logras permanecer aquí, podrás permanecer cuando lleguen oportunidades. Si logras sostener tu atención ahora, podrás sostener responsabilidades mayores después. Nada de esto es casual, todo está alineado. Y ahora, antes de avanzar, haz una pausa interna. No avances automáticamente, no escuches por inercia. Pregúntate con honestidad, ¿estoy aquí de verdad o solo estoy pasando el tiempo? Porque si estás aquí de verdad, si tu corazón está presente, si tu espíritu está atento, entonces lo que viene no solo te informará, te transformará. Permanece, porque en la siguiente parte comenzaré a hablarte de la llave invisible que activa o bloquea todo lo que has escuchado hasta ahora. Y muchos, al descubrirla, comprenden por qué nunca avanzaron a pesar de haber tenido fe. Hijo mío, hija mía, has llegado a un punto que muy pocos alcanzan, no porque seas mejor que otros, no porque seas más fuerte, sino porque decidiste permanecer cuando muchos se fueron. Y ahora debo revelarte algo que ha estado oculto a simple vista, algo que ha detenido a innumerables personas justo antes del cambio, algo que no es visible, pero gobierna todo. Existe una llave. No es material, no se compra, no se hereda, no se aprende en libros, es una condición interna. Y sin esta llave, ninguna puerta se abre. Aunque la puerta esté frente a ti, aunque la promesa sea verdadera, aunque la bendición esté preparada, muchos oran, muchos piden, muchos desean cambiar su vida, pero siguen esperando desde el mismo lugar interior, y eso los detiene. La llave no es cuánto deseas, la llave no es cuántas veces oras, la llave no es cuánto sufres, la llave es desde dónde decides, porque hay personas que desean salir de la escasez, pero no están dispuestas a soltar la identidad que construyeron en ella. La escasez no solo es falta de dinero, es una forma de pensarse, es una narrativa interna, es una voz que se repite durante años hasta parecer verdad. Esa voz dice, esto es lo que hay, no esperes demasiado,
no te ilusiones, no levantes la cabeza. Y mientras esa voz gobierna, aunque la puerta esté abierta, la persona no entra, porque la llave no gira. Y ahora necesito hablarte con honestidad profunda. Hay personas que aman más su historia de dolor que la posibilidad de una historia nueva. No porque disfruten sufrir, sino porque el dolor se volvió identidad. Ser el que siempre lucha, el que siempre resiste, el que siempre se sacrifica, el que siempre sale adelante a pesar de todo. Y soltar esa identidad se siente como morir. Pero escucha esto con atención. No puedes entrar en una nueva etapa sin dejar atrás la versión que fue necesaria para sobrevivir. Esa versión te salvó, esa versión resistió, esa versión hizo lo que pudo con lo que tenía. Pero ya no es la que debe gobernar. La llave que abre la abundancia no es el esfuerzo extremo, es la rendición consciente. No rendirse ante la vida, sino rendirse al proceso. Aceptar que ya no todo depende de tu lucha. Aceptar que no tienes que cargarlo todo solo. Aceptar que puedes recibir sin sentir culpa. Y aquí es donde muchos se bloquean. Porque recibir se siente peligroso cuando llevas años sobreviviendo. Recibir se siente inmerecido cuando te acostumbraste a perder. Recibir se siente extraño cuando siempre fuiste el que daba y nunca el que recibía. Pero esta es la verdad que debo decirte. Mientras no te permitas recibir, seguirás trabajando el doble para obtener la mitad. Mientras no sueltes el control, la provisión se mantendrá a distancia. Mientras no cambies la forma en que te ves a ti mismo, todo cambio externo será temporal. La llave es esta: aceptar que tu tiempo de cargar terminó, aceptar que no necesitas demostrar nada más, aceptar que no tienes que sufrir para ser digno, aceptar que puedes prosperar sin traicionar tu esencia, porque la abundancia que viene no es para inflar tu ego, es para aliviar tu alma, no es para alejarte de otros, es para convertirte en apoyo, no es para que olvides de dónde vienes, es para que nunca más tengas que volver allí. Pero esta abundancia solo se sostiene en un corazón que no se aferra al dolor como identidad. Por eso hoy te invito a soltar, no el pasado, porque ya cumplió su función, no las heridas, porque ya te enseñaron. Suelta la necesidad de seguir demostrando que puedes resistir, ya lo demostraste. Ahora necesitas aprender a recibir, y esto no se logra con fuerza, sino con humildad. Humildad para decir: acepto que puedo vivir mejor, acepto que puedo prosperar, acepto que no tengo que justificar la bendición. Esta es la llave, y cuando esta llave gira, algo se acomoda por dentro. La tensión baja, la ansiedad se afloja, la mente deja de pelear, y en ese espacio la provisión comienza a fluir. No de golpe, no como magia, sino como orden, el orden correcto de las cosas. Primero se ajusta la identidad, luego se alinea la decisión, después lo externo obedece. Por eso no te pido que fuerces nada, no te pido que te convenzas artificialmente, no te pido que niegues lo que sientes, solo te pido que observes. Observa si todavía estás intentando ganarte lo que ya fue preparado. Observa si todavía te castigas por desear más. Observa si todavía te hablas como alguien que no merece. Y si lo notas, no te juzgues, simplemente entrégalo, porque esta parte del proceso no se supera con lucha, sino con rendición consciente. Y ahora, antes de avanzar, quiero que hagas algo interno. No lo digas rápido, no lo repitas sin sentir. Permítete decir, aunque sea en silencio: puedo recibir, no porque todo esté resuelto, no porque ya lo vea, sino porque ya no quiero vivir peleando contra la vida. Si puedes decir eso con honestidad, entonces la llave ya está girando, y lo que viene ahora no será una promesa más, será activación, porque en la siguiente parte comenzaré a mostrarte cómo esta llave empieza a manifestarse en decisiones concretas, en oportunidades reales y en cambios que ya no dependen solo de lo espiritual, sino que comienzan a tocar tu realidad diaria. Permanece, porque quien aprende a recibir nunca vuelve a vivir en escasez. Hijo mío, hija mía, ahora que has comprendido la llave, ahora que has permitido que algo se rinda dentro de ti, necesito llevarte a un nivel aún más profundo, porque no todo lo que se activa en el espíritu se manifiesta de inmediato en lo visible.
pero todo lo que se manifiesta en lo visible primero se movió en lo invisible, y ese movimiento ya comenzó. Quizá no lo percibes con claridad, quizá tu mente sigue buscando señales evidentes, quizá una parte de ti espera algo extraordinario, inmediato, irrefutable, pero así no comienza la verdadera transformación. Comienza en silencio, comienza con pequeños reajustes internos, comienza cuando lo que antes te gobernaba deja de tener la misma fuerza, comienza cuando reaccionas distinto, cuando piensas distinto. Eso es activación, no es emoción, no es euforia, no es un impulso pasajero, es alineación. Alineación entre lo que dices creer y la forma en que te mueves por la vida. Porque hay personas que dicen tener fe, pero siguen decidiendo desde el miedo. Dicen confiar, pero siguen actuando como si todo dependiera solo de ellos. Dicen esperar abundancia, pero continúan rechazando oportunidades por temor a fallar. Eso no es fe, eso es contradicción interna. Y la contradicción bloquea el flujo, por eso esta parte es crucial. Aquí no te pido que hagas grandes cosas, no te pido sacrificios extremos, no te pido que cambies toda tu vida de golpe, te pido algo más profundo, coherencia, que lo que ya despertó en tu interior comience a reflejarse en lo cotidiano, que si dices que puedes recibir, no rechaces lo que llega por miedo, que si dices que confías, no sabotees el proceso con pensamientos antiguos, que si dices que estás dispuesto a una nueva etapa, no sigas comportándote como si nada pudiera cambiar. La activación ocurre cuando dejas de vivir en modo defensa y comienzas a vivir en modo apertura, no apertura ingenua, apertura consciente. Eso significa estar atento, presente, disponible, porque cuando lo invisible se mueve, no siempre llega como imaginas. A veces llega como una conversación inesperada, a veces como una idea que insiste, a veces como una oportunidad que te incomoda, a veces como una invitación que despierta dudas, y aquí es donde muchos se confunden. Esperan que lo nuevo se sienta seguro, pero lo nuevo casi nunca se siente seguro al principio. Se siente extraño, se siente incierto, se siente fuera de control, pero no todo lo que incomoda es peligro. Muchas veces lo que incomoda es expansión. La escasez te enseñó a protegerte, la abundancia te enseñará a confiar, y esa transición no ocurre sin resistencia. Por eso ahora necesito que entiendas algo esencial. No todo pensamiento que surge en tu mente merece ser obedecido. Hay pensamientos que nacen del miedo aprendido. Hay pensamientos que provienen de heridas antiguas. Hay pensamientos que solo buscan mantenerte donde estás. Y si no los cuestionas, seguirán decidiendo por ti. La activación consciente ocurre cuando empiezas a observar tus pensamientos en lugar de seguirlos automáticamente. Cuando notas la voz que dice, mejor no intentes, y decides no obedecerla. Cuando notas la voz que dice, esto no es para ti, y eliges avanzar un paso más. No porque estés seguro, sino porque ya no quieres seguir igual. Ese es el movimiento pequeño, interno, silencioso, pero poderoso. Cada vez que eliges distinto, algo se reacomoda. Cada vez que no retrocedes, algo se fortalece. Cada vez que permaneces abierto, el flujo encuentra espacio. No te desesperes si todavía no ves resultados visibles. No te frustres si parece que nada cambió. El árbol no aparece el mismo día que se siembra la semilla. Pero una vez sembrada, nada puede impedir su crecimiento. Lo invisible ya está trabajando. Y ahora escucha esto con atención. No intentes forzar señales, no persigas manifestaciones, no compares tu proceso con el de otros. Eso también bloquea. Tu única tarea ahora es mantenerte alineado, alineado en pensamiento, alineado en decisión, alineado en actitud. No vuelvas a hablarte como alguien derrotado, no vuelvas a pensarte como limitado, no vuelvas a actuar como si todo fuera a fallar. No porque estés negando la realidad, sino porque estás permitiendo que una nueva realidad tenga espacio para formarse. La activación consciente no grita, no necesita anunciarse, se sostiene, y quien la sostiene inevitablemente comienza a ver frutos, no siempre donde esperaba, no siempre como imaginaba, pero siempre de forma precisa, porque yo no me equivoco al mover las piezas.
Lo que llega primero no siempre es la recompensa final. Muchas veces es la preparación. Y quien rechaza la preparación nunca llega a la plenitud. Por eso mantente atento, no tenso, no ansioso, atento. Observa cómo comienzas a responder diferente a la vida. Observa cómo algunas cargas ya no pesan igual. Observa cómo ciertas ideas regresan con fuerza. Eso no es casualidad, es señal de movimiento. Y ahora, antes de continuar, haz una pausa interna. Pregúntate con honestidad: ¿estoy dispuesto a actuar en coherencia con lo que ya comprendí? No mañana, no cuando todo esté claro. Ahora, porque esta coherencia es lo que permite que lo invisible termine de cruzar al plano visible. Y si puedes responderte que sí, aunque sea con una pequeña convicción, entonces ya estás activado. Lo demás vendrá. En la siguiente parte comenzaré a mostrarte cómo reconocer las primeras señales reales, cómo no sabotearlas y cómo sostener el proceso cuando la vida comience a responder. Permanece, porque cuando lo invisible se mueve, ya nada vuelve a quedarse quieto. Las señales que muchos no supieron leer. Hijo mío, hija mía, cuando lo invisible comienza a moverse, la vida empieza a responder, pero no siempre responde de la forma que esperas. No siempre llega con claridad inmediata, no siempre aparece como un milagro evidente. Muchas veces llega como una señal pequeña, como un cambio sutil, como una incomodidad que antes no existía, como una puerta entreabierta que exige atención. Y aquí es donde muchos se confunden. Esperan una confirmación que no requiera discernimiento. Esperan algo tan claro que no deje lugar a dudas. Esperan que todo se ordene sin que ellos tengan que observar, decidir o ajustar nada. Pero así no funciona el crecimiento real. Las señales no siempre gritan, la mayoría susurra, y solo quien está atento las reconoce. Por eso necesito enseñarte a leer lo que comienza a ocurrir a tu alrededor. No todo cambio es señal, pero toda señal produce cambio. A veces notarás que algo que antes tolerabas ya no lo soportas. Conversaciones que ya no te nutren, situaciones que antes aceptabas por necesidad, lugares que ya no resuenan contigo. Eso es señal, no es rechazo, es reajuste. La abundancia no entra en un espacio saturado de lo viejo. Primero incomoda, luego desplaza, después reemplaza. Otras veces la señal llega como una idea persistente, un pensamiento que vuelve una y otra vez, una inquietud que no se apaga, una posibilidad que se presenta sin explicación clara. Y aquí debes ser cuidadoso. No descartes lo nuevo solo porque no encaja con tu historia pasada. No rechaces la idea solo porque nunca antes funcionó algo parecido. No te cierres solo porque no tienes garantías. Las señales no llegan para darte seguridad absoluta, llegan para invitarte a crecer, y crecer siempre implica incertidumbre. Otra señal frecuente es el movimiento inesperado de personas. Algunos se alejan sin razón aparente, otros reaparecen. Algunos vínculos se tensan, otros se fortalecen. No te apresures a juzgarlo. No todo alejamiento es pérdida. No todo reencuentro es bendición. Cuando el proceso se activa, la vida reordena relaciones. No porque seas mejor que otros, sino porque estás entrando en una etapa distinta y no todos pueden acompañarte allí. Aprende a observar sin reaccionar impulsivamente. Aprende a sentir sin apresurarte a decidir. Aprende a esperar sin cerrar el corazón. El discernimiento no es sospecha. Es claridad, y la claridad no se fuerza, se cultiva. También notarás algo más. Las oportunidades comenzarán a aparecer con un doble rostro. Por un lado emoción, por el otro miedo, y eso es normal. La oportunidad real casi siempre asusta, porque exige que abandones una versión de ti que ya no es suficiente para lo que viene. Por eso muchos se sabotean justo aquí. Ven la oportunidad, la sienten, la reconocen y luego la destruyen con pensamientos antiguos. No estoy listo, no soy suficiente, seguro va a salir mal, esto no es para mí. Y sin darse cuenta, cierran la puerta con sus propias manos, no porque la oportunidad no fuera real, sino porque la identidad vieja tomó el control. Por eso ahora necesito decirte esto con claridad.
No tomes decisiones definitivas desde emociones temporales, ni desde el entusiasmo excesivo, ni desde el miedo paralizante. Observa, respira, escucha. La señal verdadera no te empuja con violencia, tampoco te deja completamente cómodo. Te invita, y la invitación se reconoce porque vuelve. Lo que no es para ti pasa rápido, lo que es para ti insiste. No con ruido, con constancia. Aprende a distinguir eso. Y ahora escucha algo que puede incomodarte, pero es necesario. No todas las señales son externas. Algunas ocurren dentro de ti, cambios en la forma de pensar, cambios en la manera de hablarte, cambios en la paciencia, cambios en la tolerancia. Cuando empiezas a respetarte más, cuando dejas de aceptarte menos, cuando comienzas a elegir con más conciencia, esa es una señal mayor que cualquier evento externo. Porque cuando el interior se ordena, lo externo inevitablemente lo sigue. No te desesperes si el dinero aún no llega. No te angusties si la abundancia todavía no es visible. Si tu forma de pensar ya cambió, el proceso está funcionando. Si tu forma de decidir ya es distinta, la semilla ya germinó. No apresures la cosecha. Quien arranca la planta para ver si crece, termina matándola. La fe madura no exige resultados inmediatos. Sostiene el proceso, y aquí es donde debes ser firme. No regreses a viejos hábitos mentales, no te hables como antes, no te permitas sabotearte por costumbre. Cada vez que detectes un pensamiento antiguo, no lo pelees, simplemente no lo obedezcas. Ese es el entrenamiento. La vida te está observando, no para juzgarte, sino para alinearse contigo. Y cuanto más coherente seas, más claras se volverán las señales. Antes de avanzar, haz una pausa consciente. Pregúntate con honestidad: ¿estoy dispuesto a observar las señales sin apresurarme ni huir? Porque esa disposición es lo que permite que el proceso continúe. En la siguiente parte te hablaré de algo que casi nadie acepta, pero que determina quién recibe la plenitud y quién se queda a mitad del camino. Te hablaré del peso real de la responsabilidad que llega con la abundancia y por qué muchos la rechazan sin darse cuenta. Permanece, porque entender esto es lo que separa a quienes solo comienzan de quienes realmente llegan. Hijo mío, hija mía, ahora debo decirte algo que rara vez se dice con claridad, algo que muchos no quieren escuchar, algo que explica por qué tantos comienzan el camino, pero pocos llegan al final. La abundancia no solo es un regalo, es una responsabilidad, y no todos están dispuestos a cargarla. Muchos desean prosperar, muchos sueñan con vivir sin preocupaciones, muchos piden provisión, descanso, libertad. Pero cuando la abundancia se acerca de verdad, cuando deja de ser una idea y comienza a tomar forma, aparece un peso que no todos saben sostener. Ese peso no es dinero, es conciencia, porque la abundancia verdadera te obliga a verte con honestidad, te quita excusas, te quita refugios, te quita la identidad de víctima. Mientras faltaba, podías decir no puedo, mientras escaseaba, podías justificarte. Mientras todo era difícil, el mundo entendía tus límites. Pero cuando hay provisión, cuando hay oportunidades, cuando hay puertas abiertas, ya no puedes esconderte. La abundancia revela quién eres, amplifica lo que llevas dentro, expone tus decisiones, y eso asusta. Por eso muchos, sin darse cuenta, sabotean el proceso justo aquí. No porque no quieran prosperar, sino porque no quieren asumir lo que la prosperidad exige. La abundancia te pide responsabilidad con tus palabras, responsabilidad con tu tiempo, responsabilidad con tus decisiones, responsabilidad con la vida que construyes. Ya no puedes vivir reaccionando, ya no puedes moverte sin conciencia, ya no puedes culpar siempre a otros. Y para quien vivió mucho tiempo sobreviviendo, eso se siente abrumador. Porque sobrevivir te entrena para resistir, pero prosperar te exige madurez. La abundancia no llega para salvarte, llega para confiarte algo, y solo se sostiene en manos que aprendieron a no destruir lo que reciben. Por eso necesito decirte esto con claridad absoluta. No todo el que desea abundancia está preparado para administrarla. No todo el que pide más sabe qué hacer cuando lo obtiene.
y yo no entrego plenitud a quien todavía vive desde la impulsividad, desde la huida, desde la falta de responsabilidad interna. Esto no es castigo, es cuidado, porque la abundancia en un corazón no preparado se convierte en caos. Más dinero sin orden interno solo amplifica el desorden. Más libertad sin conciencia solo produce pérdida. Por eso el proceso que estás viviendo no es solo para abrir puertas, es para prepararte para elegir con sabiduría, prepararte para sostener lo que llega, prepararte para no destruir lo que tanto pediste. Y ahora observa esto, cuando la abundancia se acerca, la vida empieza a exigirte más claridad. Ya no puedes ignorar lo que sabes que está mal. Ya no puedes seguir postergando decisiones necesarias. Ya no puedes justificar relaciones que te drenan. Ya no puedes seguir viviendo a medias. Eso también es señal. La abundancia no se instala en el desorden. Primero ordena, y ese orden incomoda. Incomoda porque te obliga a cerrar etapas, a soltar personas, a dejar hábitos, a tomar decisiones que antes evitabas. Por eso muchos retroceden aquí. Dicen que no era el momento, dicen que no estaban listos, dicen que prefieren algo más simple. Pero en realidad prefieren lo conocido antes que la responsabilidad de crecer. Escúchame bien, no te asustes de este peso. No es para aplastarte, es para elevarte. Así como un músculo se fortalece al cargar peso, tu espíritu se fortalece al asumir responsabilidad. No se te está pidiendo perfección, se te está pidiendo conciencia. Conciencia de lo que dices, conciencia de lo que eliges, conciencia de lo que construyes. Y si algo dentro de ti se resiste ahora mismo, no lo rechaces, obsérvalo. Pregúntate con honestidad, ¿qué parte de mí teme vivir sin excusas? ¿Qué parte de mí se siente más segura en la carencia? ¿Qué parte de mí no quiere ser vista en plenitud? Porque lo que no se observa gobierna desde las sombras. Y hoy estoy trayendo luz a eso, no para acusarte, sino para liberarte. La abundancia no te quitará humanidad, no te volverá frío, no te separará de los demás. Si estás preparado, pero sí te pedirá coherencia. Coherencia entre lo que dices creer y cómo vives. Coherencia entre lo que pides y cómo cuidas lo que ya tienes. Coherencia entre la visión que deseas y las decisiones que tomas cada día. Esta es la etapa donde muchos dicen, esto es demasiado, y se van, pero tú no estás aquí por casualidad. Si sigues escuchando, es porque una parte profunda de ti sabe que puede crecer, que puede madurar, que puede sostener más. Y ahora, antes de avanzar, quiero que hagas una pausa interior. No respondas rápido, no intentes quedar bien contigo mismo. Pregúntate con honestidad, ¿estoy dispuesto a vivir con responsabilidad si la abundancia llega? No solo disfrutarla, no solo celebrarla, sino honrarla, porque esa respuesta es la que determina si el proceso continúa o se detiene aquí. En la siguiente parte te hablaré de algo aún más profundo. Te hablaré de la lealtad invisible que muchos tienen con su pasado y que les impide avanzar aunque deseen hacerlo. Y cuando lo entiendas, comprenderás por qué soltar no siempre es tan sencillo. Permanece, porque cada capa que se revela te acerca más a la vida que pediste. Hijo mío, hija mía, ahora necesito llevarte a un nivel de verdad aún más profundo. Un nivel donde casi nadie se atreve a mirar. Porque aquí no hablamos de miedo ni de falta de fe, hablamos de lealtad. Hay lealtades que no se eligen conscientemente, no se firman con palabras, no se declaran en voz alta, se absorben, se heredan, se aprenden en silencio, y esas lealtades, aunque parezcan nobles, pueden convertirse en cadenas invisibles. Muchos desean avanzar, pero sin darse cuenta siguen siendo fieles a una versión antigua de su historia. Fieles al dolor que conocieron, fieles a la familia que sufrió, fieles a generaciones que nunca tuvieron, fieles a la escasez que marcó su identidad. No porque quieran sufrir, sino porque sienten que prosperar sería una traición. Traición a quienes no lo lograron, traición a los que se quedaron atrás, traición a los que lucharon y nunca vieron frutos. Y esa lealtad silenciosa bloquea el avance. Porque en lo más profundo, una parte de ti cree que si te va bien, alguien más quedará expuesto, que si prosperas, estarás diciendo que otros no pudieron,
que si sales adelante estarás rompiendo un pacto no escrito. Por eso muchas veces, cuando estás a punto de avanzar, algo dentro se frena. No es miedo al fracaso, es miedo a sobresalir, miedo a ser diferente, miedo a separarte del grupo, miedo a dejar de pertenecer. La escasez crea identidad colectiva, la abundancia crea individualidad, y para muchos, pertenecer se siente más seguro que prosperar. Pero escúchame con atención, no honras a tu familia repitiendo su dolor, no honras a tus ancestros cargando su escasez, no honras a quienes te precedieron quedándote pequeño. La verdadera honra es transformar la historia. La verdadera lealtad no es repetir el sufrimiento, sino cerrar el ciclo. Cuando tú prosperas con conciencia, no traicionas a nadie. Redimes, te conviertes en el punto donde la historia cambia, en el eslabón que rompe la cadena, en la generación que ya no transmite carencia, sino posibilidad. Pero para eso debes soltar una culpa que nunca fue tuya. La culpa de vivir mejor, la culpa de tener más, la culpa de elegir distinto. Esa culpa no nació en ti, fue aprendida cuando viste a otros sacrificarse sin recompensa, cuando escuchaste frases como así nos tocó vivir, no todos pueden, eso no es para nosotros. Y esas palabras se quedaron grabadas. Por eso ahora, cuando la vida te invita a crecer, una voz interna pregunta, ¿quién soy yo para tener esto? Esa pregunta no es humildad, es una herida, y esa herida necesita ser sanada, porque no te pedí que nacieras donde naciste, no te pedí que cargaras historias ajenas, no te pedí que heredases limitaciones, pero sí te pedí algo ahora, que seas consciente de que no puedes avanzar si sigues mirando atrás con culpa, consciente de que no puedes recibir plenitud si sigues sintiendo que no la mereces, consciente de que no puedes construir una vida nueva con lealtades que pertenecen al pasado. No te estoy diciendo que olvides de dónde vienes, te estoy diciendo que no vivas allí. Honra a quienes te antecedieron, viviendo la vida que ellos no pudieron. Honra su esfuerzo transformándolo en abundancia. Honra su sacrificio construyendo estabilidad. Honra su dolor creando descanso. Eso no es traición, eso es sanación generacional. Y ahora escucha esto con el corazón abierto. Cuando tú prosperas con integridad, todos prosperan contigo. Tu avance abre caminos. Tu estabilidad genera apoyo. Tu abundancia se convierte en refugio. Pero eso solo ocurre cuando dejas de sentirte culpable por avanzar. Por eso hoy necesito que reconozcas algo, tal vez no en voz alta, tal vez solo dentro de ti. Reconoce a quién has estado siendo leal sin darte cuenta. Reconoce qué historia sigues defendiendo aunque ya no te sirva. Reconoce qué versión de ti sigue atada a un pasado que ya terminó. Y cuando lo reconozcas, no lo juzgues, solo entrégalo, porque no puedes caminar ligero si sigues cargando historias que no te pertenecen. Y ahora escucha con claridad. No te pedí que seas igual, te pedí que seas consciente. No te pedí que repitas, te pedí que transformes. No te pedí que cargues, te pedí que liberes. Y esa liberación comienza aquí, cuando decides que avanzar no es traición, que prosperar no es egoísmo, que vivir mejor no es falta de humildad, sino cumplimiento de un proceso, cumplimiento de una preparación, cumplimiento de una etapa que ya terminó. Y ahora, antes de avanzar, haz una pausa interior. Pregúntate con honestidad, ¿estoy dispuesto a prosperar aunque eso me haga diferente? ¿Estoy dispuesto a vivir mejor aunque otros no lo entiendan? ¿Estoy dispuesto a soltar la culpa de dejar atrás una historia de escasez? Porque esa respuesta define si el camino se abre por completo o si algo sigue reteniéndote. En la siguiente parte te hablaré del último bloqueo profundo, el más silencioso, el más peligroso, el miedo a sostener la abundancia cuando ya la tienes. Y cuando lo entiendas comprenderás por qué algunos reciben pero no logran mantener. Permanece, porque estás más cerca de la libertad de lo que imaginas. Hijo mío, hija mía, ahora hemos llegado a un punto que muy pocos reconocen con honestidad. Un punto donde el miedo ya no es a perder, sino a tener. Porque durante mucho tiempo pensaste que tu mayor temor era no salir adelante,
Creíste que el problema era la escasez, que el obstáculo era la falta, que el dolor estaba en no tener. Pero hay un miedo más profundo que casi nadie nombra. El miedo a sostener la abundancia cuando finalmente llega. Este miedo no se manifiesta como ansiedad evidente. No grita, no se muestra con claridad. Se disfraza de prudencia excesiva, de autosabotaje silencioso, de decisiones pequeñas que parecen inofensivas, pero que poco a poco debilitan lo que se está construyendo. Muchos logran recibir, reciben oportunidades, reciben dinero, reciben reconocimiento, reciben estabilidad, pero no saben sostenerlo, y no porque sean incapaces, sino porque nunca aprendieron a vivir sin miedo. Cuando alguien ha vivido mucho tiempo en carencia, su sistema interno se acostumbra a la tensión constante. La lucha se vuelve normal, la preocupación se vuelve identidad, el estrés se vuelve compañía, y cuando la abundancia llega, el silencio asusta, la calma inquieta, la estabilidad parece frágil. Entonces la persona, sin darse cuenta, empieza a provocar el caos que conoce. Toma decisiones apresuradas, gasta sin conciencia, se compromete más de lo que puede sostener. Se rodea de personas que drenan, ignora señales claras, no porque quiera destruir lo que tiene, sino porque su mente no sabe habitar la paz. La paz le resulta desconocida, y lo desconocido genera temor. Por eso ahora necesito decirte esto con claridad absoluta. Sostener la abundancia requiere más madurez que salir de la escasez. Salir de la escasez requiere esfuerzo. Sostener la abundancia requiere conciencia. Conciencia para no repetir patrones antiguos. Conciencia para no reaccionar desde la urgencia. Conciencia para no convertir la provisión en exceso, porque la abundancia no se sostiene con impulso, se sostiene con equilibrio, y aquí es donde muchos fallan. Creen que prosperar es acelerar, que tener más es hacer más, que recibir es consumir, pero la verdadera abundancia se sostiene con ritmo, ritmo para saber cuándo avanzar y cuándo pausar, ritmo para saber cuándo decir sí y cuándo decir no, ritmo para saber cuándo compartir y cuándo resguardar. Por eso no te estoy preparando solo para recibir, te estoy preparando para sostener, para que cuando la estabilidad llegue no te precipites, para que cuando la calma se instale no la sabotees, para que cuando el dinero fluya no pierdas el centro, porque perder el centro es lo que ha hecho que muchos vuelvan atrás, no por castigo, por desorden. La abundancia no se pierde por falta de fe, se pierde por falta de estructura interna, y esa estructura se está formando ahora en ti, cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente. Cada vez que decides pensar antes de actuar, cada vez que escuchas en lugar de huir, cada vez que sostienes la calma cuando antes habrías entrado en pánico, eso es entrenamiento. No para sobrevivir, para gobernar tu propia vida. Y ahora escucha esto con profundidad. No te pedí que vivieras siempre en tensión, no te pedí que demostraras fortaleza eterna, no te pedí que cargaras el mundo sobre tus hombros, te pedí que aprendieras a confiar. Confiar no solo cuando falta, sino cuando hay. Confiar no solo cuando pides, sino cuando recibes, porque recibir cambia responsabilidades. Cuando tienes poco, las decisiones son simples. Cuando tienes más, las decisiones pesan más. Y ese peso requiere estabilidad interior. Por eso ahora más que nunca, te invito a desarrollar una nueva relación con la calma. No la confundas con pasividad. No la confundas con conformismo. La calma es presencia, la calma es claridad, la calma es la base desde donde se sostiene la abundancia. Si en algún momento notas que todo empieza a ir bien y dentro de ti surge una inquietud inexplicable, no la sigas. Obsérvala. Esa inquietud no es intuición, es hábito antiguo, el hábito de esperar que algo salga mal, y cuando lo observes, no lo combatas con fuerza. Recuérdate con suavidad. No todo lo bueno se pierde. No todo lo que llega se va, no toda calma precede a una tormenta. A veces la calma es simplemente estabilidad, y puedes habitarla. Puedes aprender a vivir sin sobresaltos. Puedes permitirte días sin drama. Puedes construir sin destruir. Eso también es fe. Y ahora, antes de avanzar, haz una pausa interior. Pregúntate con honestidad. ¿Estoy dispuesto a sostener lo bueno sin crear caos?
Estoy dispuesto a vivir en estabilidad, sin sentir culpa o miedo. Estoy dispuesto a cuidar lo que llegue con conciencia y respeto, porque esa disposición es la que define si la abundancia se queda o si se escapa por descuido. En la siguiente parte te hablaré del momento más delicado del proceso, el instante en el que la vida te pide una confirmación silenciosa, no con palabras, no con declaraciones públicas, sino con una elección interna que nadie ve, pero que lo cambia todo, permanece. Porque quien aprende a sostener nunca vuelve a perder. Hijo mío, hija mía, ahora hemos llegado a un punto que casi nadie reconoce como sagrado, no porque sea ruidoso, no porque sea visible, no porque produzca emoción inmediata, sino porque ocurre en silencio. Este es el momento en el que no te pido palabras, no te pido promesas, no te pido declaraciones públicas, te pido una elección interna, una que nadie ve, una que nadie celebra, una que no recibe aplausos, pero es la que confirma todo. Muchos creen que la fe se demuestra cuando se habla, cuando se proclama, cuando se afirma en voz alta. Pero la fe más profunda no necesita ruido. Se manifiesta en lo que eliges cuando nadie te observa, en cómo respondes cuando no hay testigos, en cómo decides cuando no hay presión externa, en cómo actúas cuando podrías volver atrás sin que nadie lo note. Este es ese momento. Aquí es donde la vida te observa sin intervenir, no para juzgarte, sino para alinearse contigo. Se consolida con coherencia silenciosa, y la coherencia real no se anuncia, se practica. Por eso ahora debo decirte algo con absoluta claridad. No todo avance ocurre hacia afuera. Hay avances que suceden solo dentro de ti, y aún así determinan todo lo que vendrá. Este es uno de ellos. Tal vez ahora mismo no haya una decisión grande frente a ti. Tal vez no estés eligiendo entre dos caminos evidentes. Tal vez no haya una oportunidad concreta llamando a la puerta. Y precisamente por eso este momento es tan importante, porque la confirmación que espero no ocurre en lo extraordinario, ocurre en lo cotidiano, ocurre cuando eliges no volver a hablarte con dureza, cuando decides no responder desde la carencia, cuando te niegas a regresar a la mentalidad antigua, aunque nadie te obligue a cambiar. Ocurre cuando eliges respetarte sin necesidad de demostrar nada. Esta es la confirmación. No es una acción heroica, es una decisión constante. Decidir no sabotearte cuando nadie te empuja. Decidir no minimizarte cuando nadie te contradice. Decidir no volver a la vieja narrativa cuando podrías hacerlo sin consecuencias inmediatas. Muchos fracasan aquí porque esperan una señal externa para confirmar su fe. Esperan algo grande, algo visible, algo que los obligue a elegir. Pero la vida no siempre obliga. A veces simplemente observa. Observa si sostienes lo que comprendiste cuando la emoción baja. Observa si mantienes la coherencia cuando todo parece normal otra vez. Y aquí es donde muchos se relajan y regresan lentamente a lo conocido. No con intención, con descuido, empiezan a justificarse, a posponer, a hablarse como antes, a pensar que no importa tanto. Y ese pequeño retroceso no parece grave, pero la abundancia no se pierde por grandes errores, se pierde por pequeñas incoherencias repetidas. Por eso este momento es sagrado, no porque estés haciendo algo extraordinario, sino porque estás decidiendo quién eres cuando nadie te empuja a ser distinto. La confirmación que espero de ti es esta, que aunque nadie te esté mirando, elijas vivir desde lo que ya comprendiste, que aunque no haya resultados visibles todavía, no regreses a la duda, que aunque no haya aplausos, sostengas el proceso, porque cuando haces eso, algo se fija dentro de ti, y cuando algo se fija dentro de ti, ya no se mueve. Esa es la base real de la abundancia estable, no el deseo, no la emoción, no la urgencia, la coherencia silenciosa. Y ahora escucha esto con profundidad. No te estoy pidiendo perfección, te estoy pidiendo presencia. Presencia para notar cuándo vuelves al hábito antiguo, presencia para elegir distinto sin castigarte, presencia para mantenerte consciente incluso en lo simple. Esa presencia es la que confirma que estás listo para lo siguiente.
porque lo siguiente ya no será preparación, será consolidación, y la consolidación llega cuando la vida ve que ya no dependes del estímulo externo para sostener una nueva forma de ser. Antes de avanzar, haz una pausa interior. No te preguntes qué tienes que hacer, pregúntate quién estás eligiendo ser cuando no hay presión. Si la respuesta es alguien más consciente, alguien más estable, alguien que ya no huye, entonces la confirmación ya ocurrió. Y lo que viene ahora no necesitará ser forzado. En la siguiente parte te hablaré del momento en que el proceso se vuelve irreversible, no porque lo declares, no porque lo anuncies, sino porque algo en ti ya no puede volver a ser como antes. Permanece, porque cuando la confirmación interna se completa, la vida responde sin demora. Hijo mío, hija mía, ahora hemos llegado a un umbral que no todos cruzan, no porque sea inaccesible, sino porque requiere algo que muy pocos están dispuestos a aceptar. Este es el punto donde ya no estás intentando cambiar. Este es el punto donde ya no estás buscando señales. Este es el punto donde ya no estás esperando confirmaciones. Aquí ocurre algo mucho más profundo. Aquí comprendes que ya no puedes volver a ser quien eras, no porque esté prohibido, no porque alguien te lo impida, sino porque algo dentro de ti ya despertó. Y cuando algo despierta de verdad, no se vuelve a dormir. Este es el momento en el que el proceso se vuelve irreversible, no porque todo esté resuelto, no porque ya lo veas manifestado, sino porque tu conciencia ya no puede regresar a la ignorancia anterior. Antes podías decir, no lo sabía, no entendía, no me di cuenta. Ahora no, ahora sabes cuándo te hablas desde la escasez, sabes cuándo te mueves desde el miedo, sabes cuándo una decisión nace del hábito antiguo y no de la verdad que ahora reconoces. Y ese saber cambia todo, porque la verdadera transformación no ocurre cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambia la percepción. Antes reaccionabas sin darte cuenta, ahora observas, antes huías sin entender por qué, ahora sabes lo que te empuja a huir, antes te conformabas sin cuestionarte, ahora sientes incomodidad cuando te haces pequeño. Esa incomodidad no es castigo, es señal de crecimiento. Es la evidencia de que ya no cabes en la versión anterior de ti. Por eso este punto es delicado, no porque puedas perder lo avanzado, sino porque ahora cada elección pesa más. No puedes fingir que no escuchaste. No puedes actuar como si nada hubiera cambiado. No puedes regresar a la inconsciencia sin sentir el costo interno. Y ese costo no es culpa, es coherencia. La vida no te castigará si retrocedes, pero tu espíritu ya no se sentirá cómodo haciéndolo. Eso es irreversibilidad, cuando algo se fija dentro de ti y ya no te permite vivir en contradicción. Por eso ahora te digo esto con calma y verdad. No te apresures, no te fuerces, no intentes demostrar nada, solo reconoce lo que ya ocurrió. Algo en ti ya se alineó, tal vez aún dudas, tal vez aún temes, tal vez aún no ves resultados claros, y aún así ya no eres el mismo. Porque ahora sabes que no naciste para sobrevivir, sabes que la escasez no es identidad, sabes que el dolor no es destino, sabes que la abundancia no es traición, y ese conocimiento no se borra. Podrás sentir cansancio, pero no resignación, podrás sentir miedo, pero no negación, podrás detenerte a descansar, pero no regresar al mismo lugar. Eso es lo que significa haber cruzado este umbral. Aquí ya no te mueves solo por deseo. Te mueves por verdad, y la verdad no necesita prisa, no necesita gritos, no necesita promesas, la verdad simplemente se sostiene. Por eso, a partir de ahora el proceso ya no depende de cuánto intentes, depende de cuánto te permitas ser coherente con lo que ya comprendiste. Cada pequeña elección alineada refuerza lo irreversible. Cada vez que eliges no volver a minimizarte, el camino se afianza. Cada vez que eliges no sabotearte, la estructura interna se fortalece. Cada vez que eliges no huir, la vida responde con mayor claridad. No de inmediato, no siempre como imaginas, pero responde. Y ahora escucha esto con atención profunda. Lo irreversible no siempre se siente grandioso, a veces se siente silencioso. Se siente como una calma nueva, como una firmeza interna, como una certeza suave que no necesita convencer. Esa certeza no dice todo va a estar bien.
Dice, ya no puedo vivir como antes, y eso es suficiente, porque quien ya no puede vivir como antes, inevitablemente construye algo nuevo, no por obligación, por coherencia. Por eso este es el punto donde muchos procesos se aceleran sin esfuerzo. No porque se empuje, sino porque ya no hay resistencia interna, y cuando no hay resistencia el flujo encuentra su camino. Antes de continuar, haz una pausa interior, no para decidir nada, no para prometer nada, solo para reconocer. Reconocer que algo en ti ya no retrocede, que algo en ti ya no se conforma, que algo en ti ya no se traiciona. Si puedes reconocer eso, aunque sea con una sensación suave, entonces has cruzado el punto de no retorno, y lo que viene ahora no será preparación, será manifestación progresiva. En la siguiente parte, comenzaré a hablarte de cómo la vida empieza a reorganizarse sola cuando ya no luchas contra el proceso. Permanece, porque cuando el cambio se vuelve irreversible y la realidad comienza a acomodarse a tu favor. Hijo mío, hija mía, ahora que has cruzado el punto de no retorno, algo comienza a suceder de una manera distinta. Ya no necesitas empujar la vida, ya no necesitas forzar caminos, ya no necesitas vigilar cada paso con ansiedad, porque cuando la resistencia interna se disuelve, la vida comienza a reorganizarse sola, no como magia, no como fantasía, sino como consecuencia natural del orden interior. Durante mucho tiempo intentaste cambiar las cosas desde afuera, buscaste oportunidades, tocaste puertas, insististe donde no había respuesta, y aunque tu esfuerzo no fue en vano, cargaba un peso innecesario, el peso de la urgencia, el peso del miedo, el peso de la necesidad constante. Ahora ese peso comienza a soltarse, y cuando se suelta, las piezas empiezan a moverse sin que tengas que empujarlas. Personas que antes no respondían comienzan a hacerlo. Situaciones que parecían bloqueadas se destraban. Decisiones que antes eran confusas se aclaran. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque tú ya no te mueves desde la carencia. La carencia empuja, la abundancia atrae, y tú estás dejando de empujar. Eso no significa que no actúes, significa que actúas desde otro lugar. Actúas sin desesperación, actúas sin sentir que todo depende de ti, actúas con una confianza que no necesita explicarse. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la vida responde distinto a quien actúa desde la confianza que a quien actúa desde el miedo. El miedo genera fricción, la confianza genera flujo. Por eso ahora notarás algo importante. Las oportunidades ya no llegan como imposiciones, llegan como invitaciones, no te obligan, no te presionan, te muestran un camino y te permiten elegir. Antes, elegías desde la necesidad, ahora comienzas a elegir desde la claridad. Y esa claridad no es arrogancia, es descanso interior, descanso de tener que demostrar, descanso de tener que justificarte, descanso de tener que correr detrás de todo. Este descanso no te vuelve pasivo, te vuelve preciso. Sabes cuándo decir sí, sabes cuándo decir no, sabes cuándo esperar, sabes cuándo avanzar. Y eso es señal de reorganización. La vida empieza a acomodarse cuando tú dejas de desordenarte por dentro. También notarás que algunas cosas se caen solas, planes que ya no funcionan, ideas que pierden fuerza, relaciones que se diluyen. No intentes sostenerlas por nostalgia, no las fuerces por costumbre. No todo lo que se cae es pérdida. Mucho de lo que se cae es espacio, espacio para lo nuevo, espacio para lo que sí puede crecer, espacio para lo que está alineado contigo ahora. Cuando la vida se reordena, no siempre lo hace con delicadeza, pero siempre lo hace con precisión. Confía en ese proceso. No trates de controlar cada movimiento. No intentes comprender todo de inmediato. Hay reorganizaciones que solo se entienden cuando miras atrás. Por ahora tu tarea es permitir que lo que no encaja se retire, permitir que lo que sí corresponde se acerque, permitir que el ritmo cambie, porque ahora el ritmo ya no es el de la urgencia, es el de la coherencia, y la coherencia atrae estabilidad. Esa estabilidad no llega como euforía, llega como una sensación nueva de orden. Te despiertas con menos peso, piensas con más claridad, reaccionas con menos intensidad. Eso también es prosperidad,
Porque no toda prosperidad es visible de inmediato. Hay una prosperidad silenciosa que prepara el terreno para la visible. Si intentaras forzar resultados ahora, interrumpirías el proceso. Por eso te digo esto con calma. No corras delante de la vida, camina con ella, no te adelantes por ansiedad. Permite que las cosas lleguen a su tiempo. La reorganización no responde a la prisa, responde a la alineación. Y tú estás alineado. Tal vez aún no lo crees del todo, tal vez aún dudas, eso no detiene el proceso, porque ya no depende de cuánto creas, sino de cuánto resistas volver atrás. Y tú ya no quieres volver atrás, eso es suficiente. Antes de avanzar, haz una pausa interior, no para pedir, no para exigir, solo para reconocer. Reconocer que ya no estás luchando como antes. Reconocer que ya no te mueves desde la urgencia, reconocer que algo se está acomodando sin esfuerzo. Ese reconocimiento es lo que permite que el orden se afiance. En la siguiente parte te hablaré del momento en que empiezas a recibir sin ansiedad, sin culpa, sin sabotaje. El momento en que aprendes a aceptar lo que llega con gratitud y equilibrio. Permanece, porque cuando la vida se reordena, recibir se vuelve natural. Hijo mío, hija mía, ahora llegas a una enseñanza que parece sencilla, pero que transforma por completo la manera en que la abundancia se manifiesta y permanece. Aprender a recibir, no recibir con urgencia, no recibir con miedo, no recibir como quien teme perder lo que llega, recibir con presencia, porque muchos creen que el problema fue no tener, cuando en realidad el desafío comienza cuando algo empieza a llegar. Llegan oportunidades, llegan recursos, llegan apoyos, llegan puertas abiertas, y algo dentro se tensa. La mente se acelera, el cuerpo se prepara para perder, el corazón se protege, no porque seas ingrato, sino porque durante mucho tiempo recibir estuvo asociado a peligro. Cuando has vivido en carencia, recibir puede activar viejas memorias, memorias de perder después, memorias de depender, memorias de decepción. Por eso ahora necesito enseñarte a recibir de otra manera. Recibir no es aferrarse, recibir no es correr, recibir no es demostrar que lo mereces. Recibir es permitir que lo que llega ocupe su lugar sin que tú intentes controlarlo, porque el control nace del miedo, y el miedo agota la abundancia. La abundancia se sostiene en la confianza, confianza en que no todo se va, confianza en que no todo falla, confianza en que no todo es temporal. Y esa confianza no se construye con palabras, se construye con experiencia sostenida. Por eso no te estoy pidiendo que confíes ciegamente. Te estoy invitando a no sabotear, a no adelantarte con pensamientos de pérdida, a no justificar lo que llega con culpa, a no disminuir lo bueno por temor a que otros juzguen. Porque la culpa es una forma de rechazo silencioso. Cuando dices, esto es demasiado para mí, no lo dices con palabras, lo dices con tensión. Cuando dices, seguro esto no dura, no lo dices en voz alta, lo dices con prisa. Cuando dices, no quiero depender, no lo dices directamente, lo dices rechazando ayuda. Y cada uno de esos gestos interrumpe el flujo. No porque seas castigado, sino porque te cierras sin notarlo. Por eso ahora te enseño algo esencial. Recibir bien es tan importante como pedir bien. Recibir bien significa permitir que lo que llega se asiente, como la lluvia en la tierra. Si la tierra está dura, el agua corre y se pierde. Si la tierra está abierta, el agua penetra y nutre. Tú estás aprendiendo a abrirte sin urgencia, abrirte sin desconfianza, abrirte sin necesidad de explicarte. Y esto requiere algo muy concreto. Ritmo. No aceleres cuando algo llega. No te comprometas de inmediato por miedo a perder. No te sobrecargues para probar que eres capaz. La abundancia no se sostiene en el exceso, se sostiene en el equilibrio. Y el equilibrio nace cuando aprendes a decir, esto puede quedarse sin que el cuerpo se prepare para huir. Si algo bueno llega y sientes inquietud, no la sigas, obsérvala. Esa inquietud no es intuición. Es memoria antigua, memoria de cuando todo se iba, memoria de cuando no había estabilidad. Esa memoria ya no gobierna, tú no estás en el mismo lugar interno. Por eso ahora te digo con calma y verdad, puedes permitirte recibir sin justificarte,
Puedes permitirte disfrutar sin miedo. Puedes permitirte aceptar sin tensión. No necesitas correr para que no se vaya. No necesitas probar nada para que se quede. La abundancia verdadera no huye de la calma, huye del caos, huye del desorden, huye de la prisa. Y tú estás aprendiendo a habitar la calma. Tal vez todavía te sorprenda, tal vez a veces te incomode. Eso es normal. No naciste sabiendo recibir en paz. Lo estás aprendiendo ahora. Y cada vez que eliges no sabotear, no minimizar, no desconfiar, algo se asienta más profundamente. La vida comienza a decir: aquí puedo quedarme. Antes de avanzar, haz una pausa interior, no para agradecer en palabras, no para prometer nada, solo para permitir. Permitir que lo bueno que llegue no te altere, no te haga correr, no te haga dudar. Permitir que lo recibido se quede el tiempo que tenga que quedarse. Esa permisión es la base de la abundancia estable. En la siguiente parte entraremos en el cierre del proceso, no como final, sino como integración. El momento donde todo lo aprendido se convierte en una nueva forma de vivir. Permanece, porque quien aprende a recibir en paz nunca vuelve a vivir en carencia. Hijo mío, hija mía, ahora no vengo a revelarte algo nuevo, vengo a integrar lo que ya despertó en ti. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando escuchas algo poderoso, ocurre cuando vives de acuerdo con lo que comprendiste. Hasta aquí has atravesado capas, capas de miedo, capas de lealtades invisibles, capas de urgencia, capas de identidad antigua, y ahora llegas a un punto distinto. Aquí ya no necesitas explicarte, aquí ya no necesitas convencerte, aquí ya no necesitas probar nada, aquí simplemente eres. Eres alguien que ya no vive reaccionando. Eres alguien que ya no se define por la carencia. Eres alguien que aprendió a permanecer, a recibir, a sostener y a confiar. Eso es integración. Integrar no es repetir frases, no es recordar enseñanzas, no es prometer que nunca dudarás. Integrar es elegir distinto sin esfuerzo. Es notar que tu forma de hablar cambió, que tu forma de decidir se volvió más clara, que tu relación con el tiempo se calmó, que tu manera de recibir dejó de ser tensa. Integrar es cuando ya no necesitas volver atrás para recordar quién eres, porque ahora lo sabes. Y este saber no es arrogancia, es asentamiento. Te asentaste en una nueva identidad. Ya no eres quien lucha por sobrevivir, eres quien construye con conciencia. Ya no eres quien corre detrás de la vida, eres quien camina con ella. Ya no eres quien teme perder, eres quien sabe sostener. Y cuando esto ocurre, la abundancia deja de ser un evento y se convierte en un estado interno que ordena lo externo. Por eso, a partir de ahora no necesitas forzar resultados. Tu tarea será más simple y más profunda. Cuidar tu coherencia. Coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Coherencia entre lo que pides y lo que eliges. Coherencia entre lo que recibes y cómo lo sostienes. No porque alguien te observe, sino porque tú ya no te traicionas. Y esta coherencia es la base sobre la cual la vida construye estabilidad. Habrá días de claridad, habrá días de duda, habrá momentos de avance y pausas necesarias. Nada de eso invalida el proceso. Lo que importa es que ya no huyes, ya no te niegas, ya no te abandonas. Eso es vivir desde la abundancia, aún antes de verla manifestada en números o formas visibles. Y ahora, antes de cerrar, necesito que comprendas algo esencial. Este proceso no termina aquí, se encarna en cómo administras tu energía, en cómo eliges con quién compartir tu tiempo, en cómo decides decir sí o no, en cómo honras lo que llega. Si haces eso, la provisión no solo llega, permanece, porque la abundancia no sigue a quien la persigue, sigue a quien está preparado para convivir con ella. Y tú lo estás, no porque seas perfecto, sino porque ahora eres consciente, y la conciencia cambia destinos. Ahora, en este momento de quietud, permite que estas palabras desciendan, no como ideas, sino como dirección viva. Padre de toda provisión, fuente de orden, claridad y sustento verdadero, consagro esta vida que ha sido preparada. Declaro que la escasez ya no gobierna.
Declaro que el miedo ya no decide, declaro que la urgencia ya no dirige, que la abundancia llegue con orden, que el recurso llegue con propósito, que la provisión se manifieste sin caos, que cada puerta que se abra encuentre sabiduría para atravesarla, que cada oportunidad que llegue encuentre responsabilidad para sostenerla. Bendice el trabajo de estas manos, bendice la claridad de esta mente, bendice la estabilidad de este corazón, que no falte lo necesario, que no sobre lo que desordena, que todo llegue a su tiempo y permanezca el tiempo correcto. Sella esta etapa con paz, sella este proceso con coherencia, sella esta vida con abundancia que edifica, y que lo recibido no sea motivo de culpa, sino de gratitud tranquila. Que esta persona camine sin prisa y sin temor, sabiendo que lo que fue preparado se manifestará con exactitud. Así queda integrado, así queda ordenado, así queda establecido. Descansa ahora, porque lo que tenía que alinearse ya se alineó. Y la vida, desde este momento, responde en consecuencia.